¿Sabías que en este sector de la ciudad, que no es muy grande, es un estacionamiento por el momento y abarca parte del estacionamiento del mercado municipal, en algún momento existió el primer parque infantil? No lo sabías, ¿verdad? Bueno, para que te enteres y bien, quédate con nosotros, toma agüita de coco y refresca tus recuerdos. ¡Comenzamos! Los recuerdos que voy a compartir es algo que dejó escrito con su puño y letra la profesora María Pacheco Blanco, ilustre carmelita, quien a través de estos textos nos lleva a reconocer parte de esa historia que ya quedara en el olvido. Ella nos comenta que para principios del siglo pasado, en 1907, esta zona de la ciudad, esta zona de la pequeña ciudad del Carmen, Campeche, pues estaba abandonada, estaba sucia, había monte, hierba, y entonces un buen día el apóstol de los árboles, don Jesús Cervera Armas, pues decidió limpiarlo, decidió venir, limpiar toda esta zona que es un poco amplia y sembrar árboles. Sembró algunos árboles exóticos como el hule de Brasil o el framboyán, que es originario de Madagascar en Sudáfrica, pero también sembró algunas especies nativas de la región como el tamarindo, el cedro, uva de mar, por supuesto, esto no podía faltar. Y después de haber terminado, de haberlo limpiado y ya sembrado con estos árboles, con estas especies, lo cercó con una reja de madera para evitar que el ganado que estaba suelto por ahí pues entrara y lo destruyera. 10 años después, para el 16 de julio de 1917, cuando se conmemoraba el segundo centenario de la fundación de Ciudad del Carmen, las autoridades en turno hicieron una serie de actividades culturales y una de esas actividades consistió en que el maestro Juan Bautista Caldera, director de la escuela modelo número 3, viniera con todos sus discípulos a realizar una actividad cívica escolar. Entre ellas, las actividades que realizó, destacó una: sembró un árbol de copo o de copo, al menos así es conocido, al menos así está registrado en los libros, y después de haberlo sembrado, lo enrejó y le colocó una placa donde decía 16 de julio de 1917, Sargento Mayor Alonso Felipe de Andrade, para conmemorar la gesta heroica, por supuesto, que ocurriera 200 años atrás, aquí en la isla del Carmen. Después de eso, bueno, también le adosaron a esta zona unas bancas de piedra, una fuentecita, o sea, lo dejaron muy bonito y volvieron a acercarlo. Esto para que la gente honrara el nombre de aquel héroe que permitió la fundación de Ciudad del Carmen. Así que esto ya pasó a llamarse Bosque Andrade. Y resulta que existía ya el Bosque Andrade. Pasan los años, pasa el tiempo y este lugar se caen las rejas, nuevamente es maltratado por el desuso de alguna manera, hasta que en 1930 quien era presidente municipal de aquel entonces, don Benjamín Romero Esquivel, decidió en esta zona, en este mismo Bosque Andrade, construir un parquecito infantil, Bosque Andrade. Entonces se mandaron a hacer una serie de juegos infantiles, carrusel, pasamanos, sube y baja, columpios y demás. Colocaron una fuente, colocaron también unas bancas, el piso se enarenó completamente, se puso un techadito y todo mundo feliz. Se inaugura este parquecito y nos platica la maestra María Pacheco Blanco, quien vivía enfrente, que era una delicia ver a las madres de familia, a las abuelas venir con sus nietos y con sus niños a pasar las tardes. Recordemos que este sector donde hoy estoy parada, pues es el malecón. En aquel momento esto era una playa y aquí inmediatamente estaba el mar. Así que esto se disfrutaba, lo disfrutaba la familia grandemente. Los jóvenes venían después de la misa de las 9 de la mañana, venían al parquecito,
y cuando en algún momento las autoridades municipales o algún particular traía alguna orquesta o contrataban a la marimba, bueno, hacía de las delicias de todos los paseantes. Nos comenta también María Pacheco Blanco que la gente adinerada prefería irse los domingos por la noche a las retretas que se daban en el Parque Zaragoza, y aquí los visitantes, los paseantes eran las familias humildes, las familias sencillas que venían con sus niños a jugar. Ella nos comenta, eran familias que traían pues varios pequeños, pero era una delicia verlos jugar, todos ellos con ropas muy pobres, muy sencillos, pero limpiecitos, y entonces se apropiaban del parque, se apropiaban de los juegos infantiles y pasaban unas tardes maravillosas. Pero bueno, como suele ocurrir en cada administración municipal, se van dejando en el olvido las obras importantes, y el parque infantil, el del Bosque Andrade, también cayó en desgracia. Pero tenemos otro testimonio, el de Manuel Rivero Sáenz, quien él nos platicaba a partir de la época de los 40, cuando él ya empieza a tomar conciencia y de los paseos y recorridos que como niño daba por esta zona de la ciudad, ya que él vivió muy cerca de esta parte. Y él nos comentaba que efectivamente el parque infantil era una delicia, estaba completamente arbolado, y él nos dice, era muy interesante ver a las familias o a quienes venían por las tardes a sentarse en las bancas, a disfrutar de la brisa del mar. Así es como nos comentaron estos dos grandes personajes carmelitas lo que representó el parque infantil, el Bosque Andrade, el primer parque dedicado a los niños y a la familia en aquel tiempo. Claro, no tiene de alguna manera la importancia histórica que pudiera tener el Parque Zaragoza o el Parque del Jesús. Sin embargo, fue un parque que permitió la cohesión social, el divertimento, el solaz, en fin, el esparcimiento y todo aquello que permitía a las familias carmelitas compartir un rato agradable. También nos decía Manuel Rivero Sáenz que estas playas, aquí en este sector estaban las playas de arenas blancas, libre totalmente de contaminación, y nos decía nada que ver con lo que podemos ver hoy por hoy, un pedacito de playa donde está el mercado actual, el mercado Alonso Felipe de Andrade, que está contaminado, que está sucio y con malos olores. En 1917, del 16 de julio, es cuando se crea el Bosque Andrade. Posteriormente, en 1930, el parquecito infantil, y ya para el año de 1963, un 8 de agosto de 1963, finalmente se construye el viejo mercado Alonso Felipe de Andrade en todo este sector. Esta zona, finalmente, el parque infantil es destruido, y ahí se instala el sector salud. En algún momento estuvo también la CONASUPO, recientemente la Plaza de Artesanías, y hoy lo podemos ver como se encuentra desocupado. Sirve como estacionamiento para la gente que llega a este sector de la ciudad para comprar en el nuevo mercado Alonso Felipe de Andrade. Esta es una breve historia del parquecito infantil, del Bosque Andrade, que nos recuerda que en cada rincón de nuestra isla siempre hay algo que encontrar, siempre hay datos, siempre hay anécdotas, pero sobre todo siempre hay historia.